La grandeza europea, toda su riqueza y la magnificencia de poder decir soy europeo se lo deben a la riqueza mineral de América. La masa extraída de capital de nuestro continente creó un ambiente favorable a las inversiones de Europa y estimuló el espíritu de empresa y financió directamente el establecimiento de manufacturas que dieron gran impulso a la revolución industrial. Así que porque no teníamos presupuesto después del saqueo, lo curioso también es que el oro y la plata que nos quitaron no lo utilizábamos como medio de intercambio, porque en el mismo país en el cual se dividía por regiones, se daba comida, utensilios o también manos de obra para la adquisición de algo. Lo que quiero decir es que Europa tenía ya para el tiempo último de la edad medieval conexiones o cruces con otras naciones. Y en América no había tal comercialización de ese tipo, porque así como los europeos no contemplaban otro tipo de personas que no fueran altos y blancos como ellos, asimismo nosotros, hablando de América, no contemplábamos que después del mar hubiese otro tipo de gente. Y también me recuerda un poco a lo que los griegos decían sobre lo que había detrás de aquellas montañas. La Gran Tartaria surge también de ese pensamiento mágico en el que se suponía que había gigantes allá y todos los que iban no regresaban. Entonces pensar que hubiese algo más después del mar podría ser también que no había nada porque era el fin del mundo o que aquel que fuera no iba a regresar. Y no éramos incivilizados. Y aparte hay que considerar nuestro pensamiento occidental, porque en aquel tiempo lo que para la Europa era una nación rica era aquella que tuviese minerales como el oro y la plata. Y eso era lo que te daba poder. Y poder significaba colonización. Y colonización, por ende, era la expansión de tu territorio y el control del mercado. Lo que la conquista hizo al quitarnos los minerales es limitar y condicionar el desarrollo de América a sus propios intereses. Bueno, pues esos intereses estaban regulados estrictamente por monopolios comerciales. La plusvalía generada en América en tiempos de conquista y virreinato fueron el goce de la oligarquía europea y los intereses imperialistas. Y bueno, pues hasta hoy en día somos regulados y manipulados por el extranjero culturalmente y económicamente. Nuestra música, nuestras películas, nuestras obras literarias, nuestros autos, nuestra ropa, nuestra comida, nuestro lenguaje incluso, y redes sociales que proporcionan información del consumidor para ventaja extranjera. ¿Y qué es verdaderamente nuestro? Aquello que despreciamos. ¿Qué pasa cuando alguien va caminando por la calle y le gritas indio? ¿Se va a ofender? Lo mismo hacían los europeos cuando nos decían animales. Y nosotros no teníamos razón para ofendernos, pero se quedó ese pensamiento occidental de que ser indio estaba mal. Hoy se le degrada a estas civilizaciones rotas por la conquista y se las desprecia racialmente. Y bueno, Marx menciona que el descubrimiento de los yacimientos de oro y de plata en América, aquella cruzada de exterminio, esclavización y sepultamiento en las minas de la población aborigen, el comienzo de la conquista y el saqueo de las Indias orientales y el continente africano en cazadero de esclavos negros, son todos hechos que señalan los albores de la producción capitalista. Eso verdaderamente es el capitalismo, aquel que defienden los libertarios. No hay riqueza que se haya hecho sin base de esclavitud, muerte o condiciones deplorables. A medida que se extendía la economía monetaria, el intercambio desigual iba abarcando cada vez más capas sociales y más regiones. Toda esa formidable conformación internacional de la riqueza europea obtenida por saqueos impidió a las regiones robadas el salto de la acumulación del capital industrial. Cito textualmente: la doble tragedia de los países en desarrollo consiste en que no solo fueron víctimas de ese proceso en concentración internacional, sino que posteriormente han debido tratar de compensar su atraso industrial en un mundo que está inundado con los artículos manufacturados por una industria ya madura, es decir, la occidental. España tenía principalmente las colonias americanas, pero no se quedaba todo el oro y la plata, sino que era distribuida por toda Europa para pagar deudas y otra se la quedaban los reyes españoles. Entonces era como decir que España tenía la vaca, que eran las minas de América, y otros tomaban la leche, que son las demás naciones europeas.
Y fue así como en 300 años incrementaron su riqueza como nunca antes. El tesoro persa de Alejandro Magno no se comparaba con la riqueza que apropió Europa, ni un tanto. Y Alejandro Magno casi conquista todo el mundo. Se dice, es un decir, es una exageración, pero miren hasta dónde llevaba la imaginación. Que con la plata, cuando ya se hacía lingote, desde el Cerro Potosí de Bolivia, podía construirse un puente de pura plata hasta las puertas reales del Palacio de Madrid. Claro, suena muy descabellado, pero eran cientos de miles, no eran unos cuantos cientos de kilos, eran cientos de miles de kilos de oro y de plata. A cambio, nosotros, nuestros antepasados, porque yo no, minaban, sembraban y producían todo lo que la corona y Europa demandaban. Muchos indios murieron por hambre, por latigazos o por el trabajo, o incluso pues algunos se quitaban la vida para ya no seguir soportando todas estas condiciones laborales forzadas. Esta época mercantilista, feudalista y esclavista concentró el poder económico en manos de pocos, al igual que la renta y el poder. Así las burguesías, que ya eran ricas, se volvieron unos cerdos que se apropiaban de cada terreno y cada ser humano para exportar a España y al resto de Europa lo que se producía. Porque evidentemente para poder explotar las tierras tenían que utilizarse muchos brazos trabajadores. Y estos pues evidentemente tuvieron en abundancia. Los indios eran arrancados de sus campos y reagrupados en pueblos mandados por las distintas órdenes religiosas que vinieron a América y eran sometidos a servir. Las tierras se vendían junto con los indios. Y hemos de saber que esto no es cosa del pasado, no es que haya un resentimiento, esto sigue ocurriendo. En 1970 todavía se registró una huida de unos cuantos 200 campesinos que huían porque iban a ser vendidos junto con sus tierras. Repito, el indio, por ojos europeos, fueron vistos como animales de carga, como un ser inferior o como un ser sin alma. Nada sirvieron todas las ordenanzas y decretos para impedir la esclavitud y el trabajo forzado para los indios. Quedaron hasta hoy en letra muerta. La discriminación y la justicia social echaron raíces desde aquel tiempo. Esa herencia de desprecio a esa cultura incomprendida es la causante del racismo en América Latina. Lean sobre sus antepasados, no eran unos incivilizados, no eran tontos, los aztecas conocían el cero, los europeos no. Los aztecas tenían un calendario perfecto, los aztecas ya tenían astrónomos, físicos, arquitectos, escritores, poetas y músicos. En el antiguo México ya existía el teatro. Nuestras formas agricultoras de subsistencia estaban fuera de serie. Nuestra arqueología maya tiene relación con la egipcia en cuanto a simbología. Tocábamos instrumentos no convencionales y todo eso se desvaneció. Quedó en el recuerdo de muy pocos que saben que la grandeza de Europa no se debe más que a América. Y tienen que saldar una deuda por ende, porque nuestra producción para el extranjero no abastece ni un poco las zonas rurales más pobres de Latinoamérica.